Una mujer generosa llamada Catherine ayuda a un joven hambriento llamado Timothy durante un momento difícil, un acto de bondad que nunca esperó que llevara a algo más. Pero 10 años después, Timothy regresa y la tranquila vida de Catherine está a punto de cambiar de maneras que ella nunca imaginó. A medida que la gratitud de Timothy crece, también lo hace su deseo de retribuir a la mujer que le mostró bondad cuando más la necesitaba. ¿Qué fue lo que tenía esta simple comida que dejó una impresión tan duradera en Timothy y cómo su viaje trajo la vida de Catherine de vuelta al círculo completo de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado? Descubrámoslo. Pero antes de sumergirnos en la historia, comenta abajo desde donde estás viendo esto hoy y si disfrutas de este cuento de gratitud y segundas oportunidades, no olvides suscribirte. Las pequeñas casas desgastadas del vecindario se asentaban en silencio bajo el cielo nublado de la tarde, una ligera llovizna humedeciendo las aceras agrietadas y las calles gastadas. Catherine había vivido aquí durante años, contenta con su vida sencilla. No era rica de ninguna manera, pero se aseguraba de compartir lo que tenía. Ya fuera una palabra amable, una comida compartida o una sonrisa cálida, sus vecinos la conocían como alguien que nunca dudaba en ayudar. No se trataba de dinero o cosas materiales, simplemente era quien ella era. Catherine acababa de dejar su trabajo en el centro comunitario donde trabajaba como cuidadora a tiempo parcial. El salario no era mucho, pero mantenía las luces encendidas y la comida en la mesa. Hoy había sido un día largo y el peso del agotamiento se asentaba en sus huesos mientras se apresuraba hacia la tienda de comestibles. Necesitaba comprar algunos artículos esenciales, pan, leche, quizás algunas verduras si estaban en oferta. Mientras caminaba con su paraguas apenas protegiéndola de la lluvia, Catherine notó una figura sentada cerca de la entrada de la tienda. Era un niño acurrucado contra la pared, empapado a pesar de su chaqueta delgada. Parecía tener alrededor de 8 o 9 años, su cabello rubio estaba enmarañado contra su frente y su pequeño cuerpo temblaba de frío. Catherine redujo el paso, su corazón se apretó en el pecho. Reconoció la expresión en su rostro, no solo tenía frío, tenía hambre. Lo había visto antes en la comunidad, especialmente entre los niños cuyas familias estaban pasando por dificultades. Este niño se veía peor que la mayoría. Aunque su ropa estaba desgastada, sus zapatillas tenían agujeros y sus ojos, aunque caídos, mostraban una profunda tristeza. Sin pensarlo 2 veces, Catherine se acercó a él. «Hola, cariño», dijo suavemente, agachándose para estar a la altura de sus ojos. «¿Estás bien?» El niño miró hacia arriba sorprendido, sus ojos azules estaban abiertos de par en par y cautelosos. No dijo nada al principio, solo negó ligeramente con la cabeza. El corazón de Catherine se partió por él. «Parece que tienes frío y hambre», dijo con una voz suave. «¿Has comido hoy?» Él dudó y luego negó de nuevo. «No, señora». Catherine sabía lo que se sentía tener hambre, aunque hacía todo lo posible por evitar que sucediera, pero para un niño eso no estaba bien. No podía simplemente pasar de largo sabiendo que tenía comida en casa y un poco de dinero en el bolsillo. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó. «Timothy», murmuró con la voz apenas un susurro. «Bueno, Timothy», sonrió amablemente Catherine. «¿Qué te parece si te consigo algo de comer? Hay un restaurante justo al final de la calle y estoy segura de que podrías usar una comida caliente». Timothy la miró sorprendido. Estaba claro que no esperaba que un desconocido le ofreciera comida, especialmente no una mujer como Catherine, alguien que no lo conocía en absoluto. Su madre siempre le había advertido que tuviera cuidado con los extraños, pero algo en Catherine se sentía diferente. No estaba pidiendo nada a cambio y sus ojos solo mostraban preocupación. «No quiero molestarte, señora», dijo Timothy en voz baja. «No tienes que hacerlo», respondió Catherine con una sonrisa más amplia. «No es molestia en absoluto. Todos necesitamos un poco de ayuda a veces y hoy es tu turno. Vamos a conseguirte algo caliente». Timothy dudó por un momento, pero luego asintió. Su estómago rugió y la idea de comida caliente era demasiado tentadora para resistir. Catherine le extendió la mano, con una mirada tímida, Timothy la tomó. La lluvia seguía cayendo,
pero juntos caminaron la corta distancia hasta el restaurante. Dentro, el calor del pequeño restaurante era un alivio bienvenido contra la fría lluvia exterior. Catherine y Timothy se sentaron en una cabina cerca de la ventana y ella llamó a la camarera, una mujer mayor que conocía bien a Catherine. ¿Qué les puedo traer hoy?, preguntó la camarera con una sonrisa. Tráeme lo que este joven quiera, respondió Catherine, asintiendo hacia Timothy. Los ojos de Timothy se agrandaron. No estaba acostumbrado a que le preguntaran qué quería, generalmente era solo lo que podían pagar, lo cual no era mucho. Miró el menú con la boca aguada al ver hamburguesas, papas fritas y batidos. ¿Puedo pedir una hamburguesa y papas fritas?, preguntó tímidamente. Claro que sí, dijo Catherine. Y un batido para él, por cuenta mía. La camarera sonrió cálidamente y anotó el pedido antes de dirigirse a la cocina. Timothy miró a Catherine, aún incrédulo. Gracias, señora. No tenía que hacer esto. Lo sé, respondió ella. Pero a veces es lo correcto. Hubo un breve silencio entre ellos, llenado solo por el ruido de los platos y el murmullo tranquilo de las conversaciones a su alrededor. Timothy miraba hacia la mesa, sin saber qué decir. Catherine no podía decirle que no. Él no estaba acostumbrado a hablar sobre sus problemas, pero ella sabía por experiencia que a veces las personas solo necesitaban a alguien que las escuchara. Entonces, Timothy comenzó suavemente, ¿vives cerca?, él asintió. Sí, solo estamos mi mamá y yo. Ella perdió su trabajo hace unos meses y las cosas han sido difíciles. Catherine asintió, entendiendo muy bien. Lamento escuchar eso, cariño. Es difícil en estos momentos, pero no estás solo. Hay buenas personas a tu alrededor y las cosas pueden mejorar. Timothy tragó saliva, parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Intento ayudarla tanto como puedo, pero a veces simplemente no es suficiente. A veces nos quedamos sin comida y odio verla llorar. El corazón de Catherine se rompió por el niño sentado frente a ella. Podía ver cuánto amaba a su madre y cuánto le dolía verla luchar. Le recordaba los tiempos difíciles que ella misma había pasado, momentos en los que tuvo que depender de la bondad de otros para salir adelante. Lo entiendo, Timothy, dijo. Estás haciendo lo mejor que puedes y eso es más que suficiente. Nunca pienses que es tu culpa. Tu mamá tiene suerte de tenerte. Llegó la comida y los ojos de Timothy se iluminaron cuando le sirvieron el plato frente a él. No había comido una comida así en lo que parecía una eternidad. Comenzó a comer con entusiasmo, pero Catherine notó lo cuidadoso que era al comer lentamente, saboreando cada bocado. Sonrió para sí misma, sintiendo una calidez extenderse por su pecho mientras Timothy comía. Catherine metió la mano en su bolso y sacó un pequeño recipiente envuelto en papel de aluminio. Era un poco de guiso sobrante que había hecho la noche anterior, nada sofisticado pero era sustancioso y llenador. Lo deslizó por la mesa hacia Timothy. Esto es para tu mamá, dijo suavemente. Pensé que ella también podría apreciar una comida caliente. Timothy miró el recipiente y luego a Catherine, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, susurró. Ella va a estar muy feliz. Nosotros no hemos tenido mucha comida últimamente. Catherine asintió, su corazón se hinchó. Me alegra poder ayudar. Y no te preocupes, Timothy, las cosas mejorarán. A veces la vida da la vuelta cuando menos lo esperas. Timothy sonrió una sonrisa pequeña pero genuina que calentó el corazón de Catherine. No era solo la comida lo que le importaba, era el hecho de que alguien se preocupara lo suficiente como para notar, para ayudar sin pedir nada a cambio. No lo había sentido en mucho tiempo y significaba más para él que las palabras. Mientras terminaban su comida, la lluvia afuera había disminuido a una llovizna suave. Catherine pagó la cuenta y juntos caminaron de regreso hacia la tienda de comestibles donde se habían conocido por primera vez. Las calles estaban ahora tranquilas, el día desvaneciéndose. Hacia la noche, cuando llegaron al lugar donde Timothy había estado sentado anteriormente,
él se volvió hacia Catherine con una sonrisa tímida pero agradecida. «Gracias de nuevo, señora», dijo suavemente. «No olvidaré esto, lo prometo». Catherine sonrió, sus ojos brillando cálidamente. «Solo cuídate, Timothy, y cuida a tu mamá. Eso es todo el agradecimiento que necesito». Él asintió, apretando el recipiente de guiso con fuerza en sus manos. Catherine observó cómo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su casa, desapareciendo en la distancia. Ella se quedó allí por un momento, observando la lluvia caer, sintiendo una profunda sensación de paz. No había hecho mucho, solo había ofrecido una comida y unas palabras amables, pero sabía que podía marcar una gran diferencia. De alguna manera, en el fondo sentía que esta no sería la última vez que vería a Timothy. A veces, los actos más pequeños de bondad tenían una manera de regresar cuando menos lo esperabas. Los años pasaron y la vida no se volvió más fácil para Timothy. El modesto apartamento de una habitación donde vivía con su madre se convirtió en un lugar de lucha creciente. Su madre, una mujer fuerte y decidida, trabajaba múltiples trabajos para mantenerlos a flote, desde limpiar casas hasta trabajar turnos nocturnos en una lavandería cercana. Ella daba todo lo que tenía para proveerles, pero a pesar de sus esfuerzos, estaban atrapados en el implacable ciclo de la pobreza. Timothy, ahora un adolescente, se había acostumbrado a la sensación del hambre carcomiéndolo, al frío filtrándose a través de su ropa desgastada y al agotamiento de ver a su madre trabajar hasta el agotamiento. Sabía que ella estaba haciendo todo lo que podía, pero el peso de su situación a menudo se sentía insoportable. No era ajeno a las dificultades, pero el desgaste emocional era lo que realmente lo agotaba. En la escuela, Timothy se sentía como un forastero. Su ropa de segunda mano que ya no le quedaba bien lo convertía en un blanco fácil para los matones. Los niños en la escuela tenían un talento para detectar debilidades y, a sus ojos, Timothy era una presa fácil. Lo molestaban sin cesar, llamándolo por nombres, burlándose de sus zapatos gastados y de su mochila demasiado pequeña. «Oye, Timmy, ¿dónde conseguiste esos zapatos?» «Los de la basura», burlaba uno de los chicos, enviando una ola de risas entre la multitud. Timothy aprendió a mantener la cabeza baja, caminando por los pasillos con los hombros encorvados, tratando de hacerse lo más invisible posible. Las constantes burlas y el acoso lo hacían sentir aislado, como si viviera al borde de un mundo en el que no encajaba del todo. No tenía amigos en la escuela, solo conocidos que lo toleraban cuando necesitaban ayuda con la tarea. Aún así, a pesar de todo, Timothy llevaba una fuerza silenciosa dentro de él y en el centro de esa fuerza había un recuerdo, un solo acto de bondad que se había quedado con él a lo largo de los años. A menudo pensaba en el día en que Catherine le compró una comida y le dio comida para llevar a casa a su madre. Fue algo pequeño, solo un breve momento en el tiempo, pero significó el mundo para él. Siempre que las cosas se ponían particularmente difíciles, Timothy cerraba los ojos y recordaba el rostro de Catherine, su sonrisa amable, la calidez de su voz. Esa simple comida le dio un sentido de valía, un recordatorio de que había buenas personas en el mundo que se preocupaban. Era ese recuerdo el que lo mantenía adelante, incluso cuando todo lo demás parecía desolador. Una noche particularmente fría, Timothy se sentó en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento. La luz tenue de la única lámpara colgante proyectaba largas sombras en las paredes. Su madre aún estaba trabajando y él ya había terminado su tarea, aunque su corazón no estaba en ella. El frío en el apartamento era intenso, ya que no podían permitirse mantener la calefacción encendida todo el tiempo. Timothy se quedó allí, mirando el espacio vacío en la mesa, perdido en sus pensamientos. Su mente se remontó a Catherine una vez más. No la había visto desde aquel día hace años, pero nunca la había olvidado. Se preguntaba cómo estaría, si siquiera lo recordaba. El pensamiento persistió en su mente, antes de darse cuenta, una idea lo invadió. Necesitaba decirle cuánto significaba su bondad para él. Tal vez ella no tenía idea de cuánto ese pequeño acto había impactado su vida. Tal vez pensaba que había sido solo otro día, solo otra comida, pero para Timothy había sido todo. Sin pensarlo dos veces, Timothy se levantó y rebuscó en el cajón del escritorio de su madre en busca de una hoja de papel y un bolígrafo. No sabía dónde vivía Catherine,
pero recordaba la tienda de comestibles donde se habían conocido por primera vez. Pensó que podría entregar la carta allí y tal vez los empleados sabrían cómo contactarla. Sentándose de nuevo en la mesa de la cocina, Timothy respiró hondo, el bolígrafo suspendido sobre el papel por un momento mientras reunía sus pensamientos, luego, lenta y cuidadosamente, comenzó a escribir. Querida Catherine. No sé si me recuerdas, pero soy Timothy, el niño al que ayudaste hace muchos años fuera de la tienda de comestibles. Estaba allí sentado, frío y hambriento, y tú te acercaste y me compraste una comida. Incluso me diste algo de comida para llevar a casa a mi mamá. Nunca tuve la oportunidad de decirte esto, pero ese día cambió mi vida. Probablemente no pensaste mucho en ello, pero tu bondad me dio esperanza cuando no tenía mucho. Mi mamá y yo hemos estado luchando por mucho tiempo y las cosas no han mejorado mucho, pero siempre he mantenido ese recuerdo. Me recordó que hay buenas personas en el mundo, personas que se preocupan incluso cuando menos lo esperas. Hubo momentos en los que sentí ganas de rendirme, especialmente con todo el acoso en la escuela y el peso de nuestras dificultades financieras, pero cada vez que las cosas se ponían difíciles, pensaba en ti. Tu generosidad me dio fuerza y todavía lo hace. Quería darte las gracias por verme ese día, por cuidar de mí y darme algo a lo que aferrarme. No sé qué depara el futuro para mí, pero sé que siempre recordaré tu bondad. Es algo que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Espero que algún día pueda hacer una diferencia en la vida de alguien tanto como tú lo hiciste en la mía. Con gratitud. Timothy. Al terminar de escribir la carta, Timothy sintió como si se le levantara un peso de los hombros. No era mucho, pero era algo. La dobló cuidadosamente y la colocó en un sobre, sellándolo con una sensación de finalización. No sabía si Catherine alguna vez la recibiría, pero ese no era el punto. Escribir la carta le había dado una sensación de paz, una oportunidad para expresar lo que había estado guardando por tanto tiempo. Al día siguiente, después de la escuela, Timothy se dirigió a la tienda de comestibles. Era una tarde fría y ventosa, del tipo que hace que tu aliento se quede suspendido en el aire como niebla. Al llegar a la tienda, su corazón latía con anticipación nerviosa. No estaba seguro de qué esperaba, pero sentía un profundo sentido de propósito al entregar la carta. Se acercó al gerente de la tienda, un hombre mayor de aspecto amable con cabello plateado y gafas. Estoy buscando a una mujer llamada Catherine y espero que el gerente la conozca, explicó Timothy. Ah, Catherine, dijo el gerente pensativo, ajustándose las gafas. Sí, la conozco. Ella es una clienta habitual, siempre viene por comestibles. Muy buena señora. ¿Por qué necesitas algo de ella? Timothy dudó por un momento, luego levantó el sobre. Solo quería darle esto. Es una carta. Ella me ayudó hace mucho tiempo y quería agradecerle. El gerente sonrió amablemente. Bueno, me aseguraré de que la reciba la próxima vez que venga. No te preocupes, hijo, me encargaré de ello. El alivio invadió a Timothy mientras entregaba la carta al gerente. Gracias, señor. El gerente asintió, dándole a Timothy una palmada tranquilizadora en el hombro antes de que Timothy se girara para irse. Mientras caminaba alejándose de la tienda, sus pasos se sentían más ligeros, su corazón un poco menos cargado. Había hecho lo que podía y eso era suficiente por ahora. Varios días después, Catherine estaba haciendo su habitual recorrido a la tienda de comestibles cuando el gerente la llamó desde detrás del mostrador. Catherine, tengo algo para ti, dijo el gerente. Ella se acercó con una sonrisa curiosa. ¿Qué es? El gerente alcanzó debajo del mostrador y sacó el sobre. Un joven pasó el otro día, dijo que se llamaba Timothy. Quería que tuvieras esto, dijo. El corazón de Catherine dio un vuelco al mencionar el nombre de Timothy. No lo había visto ni oído desde hacía años, pero nunca había olvidado al niño al que había ayudado aquella tarde lluviosa. Con manos temblorosas, tomó el sobre, su curiosidad aumentada. Gracias, dijo suavemente, su mente ya trabajando rápidamente mientras metía la carta en su bolso. Al regresar a casa esa misma tarde,
Catherine se sentó en su mesa de cocina, la carta reposando frente a ella. La miró por un momento, una mezcla de emociones girando dentro de ella. Lentamente, abrió el sobre y desdobló la carta. Mientras leía las palabras de Timothy, una ola de emoción la envolvió. Recordaba claramente aquel día, la forma en que Timothy se veía tan perdido, tan vulnerable, sentado bajo la lluvia. Había sido algo tan pequeño comprarle una comida y darle algo de comida para llevar a casa, pero ahora, al leer su carta, Catherine se dio cuenta de cuánto había significado para él. Las lágrimas se le llenaron los ojos al llegar al final de la carta. La gratitud de Timothy, sus palabras sentidas la tocaron profundamente. Siempre había creído en el poder de la bondad, pero leer la carta de Timothy reafirmó esa creencia de una manera que no esperaba. Dobló la carta cuidadosamente, volviéndola a colocar en el sobre y metiéndola en el cajón de su mesa de noche. Sabía que la guardaría allí como un recordatorio de cómo incluso los actos más pequeños de compasión podían dejar una huella duradera. Las palabras de Timothy se quedarían con ella como un faro de esperanza y un testimonio del poder de la conexión humana. En su corazón, Catherine sabía que Timothy estaría bien. Tenía la fuerza, la resiliencia y la bondad que lo llevarían a través de cualquier desafío que enfrentara. Y en cuanto a Catherine, siempre recordaría al joven al que había conocido fuera de la tienda de comestibles, al niño cuya vida había tocado y que, a su vez, había tocado la suya. El sol se levantaba sobre la bulliciosa ciudad, sus rayos dorados brillando sobre los rascacielos elegantes y las calles concurridas. En una oficina moderna en el último piso de uno de esos edificios, Timothy estaba de pie junto a las ventanas de piso a techo, mirando el paisaje urbano abajo. A sus 32 años, presentaba una figura impresionante con su traje a medida, muy diferente del niño delgado y hambriento que había sido alguna vez. La última década había sido un torbellino de cambios y crecimiento para Timothy. Después de años de lucha y trabajo duro, había logrado obtener una beca para una prestigiosa universidad. Allí había prosperado, su inteligencia natural y determinación lo impulsaron a la cima de su clase. Pero no solo el éxito académico definió el viaje de Timothy. Durante su tiempo en la universidad, había desarrollado un programa de software revolucionario que llamó la atención de grandes empresas tecnológicas. En lugar de vender su idea, Timothy tomó un riesgo con el apoyo de algunos inversores clave que creían en su visión. Había comenzado su propia empresa y, ahora, 10 años después, esa pequeña startup se había convertido en una empresa exitosa que empleaba a cientos de personas y cambiaba el rostro de la industria tecnológica. A pesar de su éxito, Timothy nunca olvidó de dónde venía. El recuerdo de su madre luchando, las noches frías y los estómagos vacíos estaban grabados en su mente. Pero junto a estos recuerdos difíciles había otro más brillante, el día que conoció a Catherine. Mientras estaba en su oficina, la mente de Timothy vagaba hacia aquella tarde lluviosa de hace tantos años. Todavía podía imaginar la sonrisa amable de Catherine, aún podía sentir la calidez de esa simple comida que le compró. Fue un pequeño acto de bondad, pero cambió todo para él. La voz de su asistente, el señor Evans, sonó sobre el intercomunicador, interrumpiendo sus pensamientos. Tu cita a las 10 está aquí. Timothy se giró desde la ventana, ajustándose la corbata. Gracias, Sara. Estaré enseguida. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, la decisión de Timothy estaba tomada. Había estado posponiéndolo por demasiado tiempo. Era hora de encontrar a Catherine y retribuirle su bondad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad entre dirigir su empresa y buscar a Catherine. Timothy apenas podía descansar, pero la sensación de propósito lo mantenía en marcha. Sabía que encontrar a Catherine no iba a ser fácil, habían pasado muchos años y él no tenía mucha información. Todo lo que tenía era su recuerdo de la tienda de comestibles y su nombre. Contrató a un investigador privado, dándole la poca información que tenía sobre Catherine, y se sorprendió de la rapidez con la que recibió una respuesta. Catherine aún vivía en el mismo vecindario, en la misma casa modesta. Era como si el tiempo apenas hubiera pasado para ella. Timothy sintió una mezcla de alivio y nerviosismo cuando el investigador le entregó la dirección. Finalmente, un sábado por la mañana, Timothy se encontraba frente a la casa de Catherine.
Era una pequeña vivienda con un jardín bien cuidado, lleno de flores que, a pesar de ser sencillas, llenaban el espacio de color. Timothy se detuvo por un momento antes de subir las escaleras. Respiró hondo y tocó el timbre, su corazón palpitando con fuerza. Después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente, revelando a Catherine. Sus ojos se encontraron con los de Timothy, y aunque habían pasado muchos años, ella lo reconoció casi al instante. Sus ojos se agrandaron y una sonrisa suave apareció en su rostro. Timothy, dijo con voz suave, casi incrédula. Timothy sonrió, sus ojos humedecidos por la emoción. Hola, Catherine. He estado esperando este momento por mucho tiempo. Catherine lo invitó a pasar, y juntos se sentaron en la pequeña sala de estar, el sol entrando por las ventanas y llenando el espacio con una luz cálida. Timothy empezó a contarle todo lo que había sucedido en su vida desde aquel día bajo la lluvia. Había querido asegurarse de que ella supiera cuánto había significado para él y cómo su acto de bondad había cambiado todo. Catherine escuchaba en silencio, su mirada llena de ternura y orgullo mientras Timothy hablaba. No sabes cuánto me ayudaste, Catherine. Esa comida, esa simple muestra de bondad, me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Todo lo que he logrado hasta ahora, te lo debo a ti, dijo Timothy, su voz quebrándose levemente. Catherine sonrió, sus ojos también llenos de lágrimas. No hice nada extraordinario, Timothy. Solo te di lo que pude en ese momento. Pero me alegra saber que marcó una diferencia en tu vida. No todos tenemos la oportunidad de saber cómo nuestras acciones afectan a los demás. Timothy asintió, sus manos apretadas con nerviosismo en su regazo. Pero yo quiero hacer más. Quiero devolverte lo que me diste, Catherine. No solo la comida, sino la esperanza. Por eso estoy aquí. He preparado algo especial para ti, dijo mientras sacaba un sobre de su chaqueta y se lo extendía a Catherine. Catherine lo tomó, curiosa, y lo abrió con cuidado. Dentro había un documento que indicaba la compra de una nueva casa, completamente a nombre de Catherine. Una casa moderna, más amplia, en una zona tranquila, con todo lo que ella podría necesitar para una vida cómoda. Catherine lo miró con incredulidad, sus manos temblando mientras sostenía el papel. Timothy, no puedo aceptar esto, es demasiado, dijo, su voz temblorosa. Timothy negó con la cabeza, sus ojos llenos de emoción. No es demasiado. Es lo mínimo que puedo hacer por ti, Catherine. Tú me diste todo cuando no tenías nada que ganar. Este es solo un pequeño gesto para demostrarte lo mucho que significaste para mí. Quiero que vivas cómoda, sin preocupaciones. Y si no quieres mudarte, entonces úsala como quieras. Pero por favor, permíteme hacer esto por ti. Catherine se quedó en silencio por un momento, mirando el documento y luego a Timothy. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y ella se inclinó para abrazarlo, un abrazo fuerte y sincero. Gracias, Timothy. Eres un hombre increíble, y estoy tan orgullosa de ti. Nunca pensé que algo tan pequeño como una comida pudiera significar tanto, pero me alegra haberte dado esperanza. Timothy la abrazó de vuelta, sintiendo una paz profunda en su interior. Todo había llegado al círculo completo. La mujer que lo había salvado cuando era niño ahora estaba recibiendo el agradecimiento que tanto merecía. Pasaron las horas, y Timothy y Catherine siguieron conversando. Timothy le habló de su empresa y de cómo había construido algo grande. Pero, lo más importante, le habló de un proyecto que quería emprender, inspirado en ella, una fundación para ayudar a niños necesitados, aquellos que, como él, solo necesitaban un acto de bondad para cambiar sus vidas. Quería que Catherine fuera parte de ello, como asesora y como inspiración. No quiero que esto termine aquí, Catherine. Quiero que sigamos ayudando a otros. Quiero que tú y yo hagamos una diferencia en las vidas de tantos niños como podamos, dijo Timothy, su voz llena de determinación. Catherine, conmovida, sonrió y asintió. Me encantaría, Timothy. Me encantaría ayudar a dar esperanza a quienes más la necesitan, tal como te la di a ti. Cuentas conmigo. Y así,
Timothy y Catherine se embarcaron en un nuevo capítulo juntos. Un capítulo lleno de esperanza, gratitud y un deseo inquebrantable de ayudar a otros. Timothy nunca olvidó las dificultades de su niñez, pero gracias a Catherine, esas dificultades no lo definieron, sino que lo impulsaron a ser una fuente de esperanza para los demás. Con el tiempo, la fundación que crearon llegó a ayudar a miles de niños y familias. Cada uno de ellos recibió no solo ayuda material, sino también la muestra de que hay bondad en el mundo, de que incluso un pequeño acto puede cambiar vidas. Catherine, ya mayor, encontró en su vejez una nueva razón para levantarse cada mañana, una misión. Y Timothy, el niño hambriento que se había sentado bajo la lluvia, se convirtió en un líder cuya vida misma era un testimonio del poder de la bondad humana. ¿Qué harías si estuvieras en los zapatos de Timothy, decidido a retribuir un acto de bondad que cambió tu vida en el pasado? ¿Habrías hecho lo mismo para honrar a alguien que te ayudó o habrías tomado un camino diferente? Si este vídeo te ha ayudado a conectarte más contigo mismo y te ha inspirado en tu camino de crecimiento, acciona y suscríbete al canal de Vidas de Inspiración para descubrir más historias que te llenarán de motivación y esperanza. Me encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario contándome cómo te ha impactado esta historia en tu vida o qué reflexiones te ha dejado. Y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien que conozcas, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan encontrar inspiración y propósito en sus vidas.